Hoy vamos a hablar de una de las ideas políticas más contradictorias del siglo XVIII, el despotismo ilustrado. Un intento de cambiar el mundo, sí, pero sin moverse del trono de un rey absoluto. Y claro, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Un déspota ilustrado? ¿Pero eso cómo puede ser? O sea, juntar el poder absoluto de un rey con las ideas de libertad, de razón, de la ilustración. Suena raro, ¿verdad? Venga, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Vale, para empezar, lo primero es lo primero. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos despotismo ilustrado? A ver, la cosa es que a mediados del siglo XVIII, algunos reyes en Europa, pues como que empezaron a mirar con buenos ojos las nuevas ideas de la Ilustración. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues un poco por todo, ¿eh? Por un lado, para ser prácticos y hacer sus reinos más fuertes. Pero también, en algunos casos, porque de verdad creían en la idea de progreso, querían modernizarlo todo, pero, y aquí ojo, aquí está el kit de la cuestión, sin soltar ni un poquito de su poder, nada de nada. Y mirad, hay una frase que lo clava, que lo resume todo. Es como el lema no oficial del movimiento. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, sí, la idea era mejorar la vida de la gente, claro que sí, pero se hacía todo desde el trono, sin preguntar, sin que nadie pudiera opinar, de arriba abajo. Aquí es donde la contradicción se ve clarísima, ¿no? Por un lado, quería modernizar, aplicar la razón, buscar el progreso, pero por otro, se aferraban a lo de siempre, el rey con todo el poder y una sociedad dividida en estamentos que no se podía tocar. Era como querer correr hacia el futuro, pero con los pies anclados en el pasado, una tensión brutal. Bueno, y para que todo esto no se quede en teoría, vamos a bajarlo a tierra. Vamos a fijarnos en el caso más claro que tuvimos aquí en España, el de Carlos III. Exacto. Si hay un rey que encarna esta idea en España, ese es Carlos III. Durante su reinado, se propuso de verdad un programa de reformas súper ambicioso para modernizar el país, que falta le hacía. Pero ojo, que esto no fue cosa solo del rey, y esto es súper interesante. Carlos III fue listo y se rodeó de un equipazo de ministros y pensadores de la época. Gente como el conde de Aranda, Campomanes, Floridablanca, eran tipos muy metidos en las ideas de la Ilustración, convencidos de que España necesitaba un cambio radical, y que ese cambio tenía que venir desde arriba, desde el propio rey. Vale, pues vamos al lío. ¿Qué hicieron exactamente? ¿Cuáles fueron esas famosas reformas? El plan, desde luego, no era pequeño, era una modernización total de España. La idea era transformar la economía y la sociedad para ponernos al nivel de otros países de Europa que nos llevaban ventaja. Y para poner un poco de orden, se centraron en dos áreas clave. Por un lado, la economía. Había que generar más pasta. Y por otro, la sociedad, porque veían que había muchas costumbres y privilegios antiguos que eran un freno para el progreso. Por ejemplo, en la agricultura, que al final era de lo que vivía casi todo el mundo, pues empezaron a introducir cultivos que venían de América y que eran mucho más productivos, como el maíz o la patata. Y no solo eso, se lanzaron a repoblar y cultivar zonas que estaban abandonadas. El proyecto de Sierra Morena, por ejemplo, fue famosísimo. Luego, en la industria, se crearon las llamadas reales fábricas, se trajeron nuevas técnicas. Y aquí hay un punto importante, se le metió mano al poder de los gremios. Los ilustrados pensaban que los gremios, con sus normas tan estrictas, no dejaban que la industria avanzara, que frenaban cualquier cosa nueva. Claro, de nada servía producir más si luego no se podía vender. Así que carreteras. Se diseñó esa red radial que todavía hoy tenemos, con Madrid en el centro, para conectar la capital con los puertos. Y además, se abrió un poco la mano con el comercio con América, que hasta entonces estaba súper controlado. Pero bueno, si todo esto de la economía ya era un cambio grande, esperad a ver las reformas sociales, porque aquí sí que se metieron en un jardín. Y claro, esto levantó muchísimas ampollas. Es que los cambios eran tremendos para la época. Fijaos, se dijo que todos los trabajos eran honrosos. Eso era una bomba, en un tiempo en que los nobles consideraban que trabajar con las manos era una deshonra. Imaginad. También se empezó a cuestionar los privilegios de la nobleza. Y la jugada más fuerte de todas, la expulsión de los jesuitas. Se les veía como un poder paralelo al del rey, y eso no se podía consentir. Y es que a veces las reformas se metían hasta en la forma de vestir de la gente. El famoso ministro Esquilache prohibió en Madrid las capas largas y los sombreros de ala ancha, que era lo que se llevaba. La excusa oficial, la seguridad. Decían que así los delincuentes no podían esconder la cara o las armas. Pero claro, aquello fue la chispa que encendió la pólvora. La gente ya estaba que trinaba por la subida del precio del pan, y que encima vinieran a decirles cómo tenían que vestir, pues lo vieron como un ataque a sus tradiciones. El resultado, el motín de Esquilache, una revuelta súper violenta en Madrid que dejó una cosa muy clara.
Esto de reformar sin el pueblo tenía sus límites, y unos límites muy peligrosos. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la gran pregunta es, ¿y al final qué? Después de tantos planes y reformas, ¿funcionó de verdad el despotismo ilustrado? Pues la verdad es que no mucho. La conclusión de la mayoría de historiadores es que, a pesar de lo ambicioso que era todo, los resultados reales en España fueron bastante limitados. Esa gran transformación que soñaban se quedó a medio camino. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que falló? Pues a ver, varias cosas. Primero, la oposición de los de siempre, claro, la nobleza y la Iglesia, que no estaban dispuestas a perder sus privilegios. Segundo, las ideas de la Ilustración no llegaron al pueblo. Eran cosa de una élite muy pequeña. La mayoría de la gente ni sabía leer ni escribir y seguía con sus costumbres de toda la vida. Y por último, la razón de fondo, el problema original, la contradicción de base. Es que ¿cómo vas a imponer la libertad y la razón desde un poder absoluto? Es imposible. Tarde o temprano esa contradicción tenía que estallar. Así que volvemos a la frase del principio, la que lo explica todo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Al final ese sin el pueblo fue su tumba. Se encontraron con que la gente no les entendía, con que se resistían y sobre todo con que el propio sistema no se sostenía. Y con esto terminamos, pero dejamos una pregunta en el aire, una que sigue siendo muy actual, ¿eh? ¿Se puede imponer el progreso desde arriba? ¿O cualquier cambio real para que funcione tiene que nacer de la gente? Ahí queda la reflexión.